Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Esta es La Dosis Diaria. Yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Comente en X, antes Twitter, o en Facebook. Estamos como La Dosis Diaria X. También ya sabe que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí está La Dosis Diaria. Denos un like, suscríbase para que no se pierda de su dosis diaria de información. ¿Qué le parece si arrancamos con las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos? Empezamos. Estamos aquí en La Dosis Diaria dándole seguimiento muy de cerca a lo que sucede en el Medio Oriente. Siguen los ataques de Israel hacia Hamás y cada vez es más difícil darle apoyo a la reacción de Israel. Recordaremos que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, estaba en serios problemas, tenía mucha gente haciendo protestas. Él quería, fíjese a ver qué le recuerda y a qué le suena, él quería destruir el poder judicial porque tiene muchas denuncias de corrupción y entonces había lanzado una propuesta para disolver la Suprema Corte de Justicia de allá en Israel, y estaba habiendo protestas, estaba distraído en defender su integridad, en mantenerse en el puesto que le da, lo protege de la ley de estos cargos que tiene Benjamín Netanyahu de corrupción, y en eso fue el ataque. Y entonces hay una lista creciente de funcionarios israelíes que ha aceptado la responsabilidad por no haber podido impedir el ataque de Hamás que se dio el 7 de octubre pasado y lo que provocó este estallido y esta guerra del Estado judío contra la milicia islámica de Hamás. El que se ha negado a aceptar cualquier responsabilidad es Benjamín Netanyahu, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el jefe de la Agencia de Seguridad Interior Shin Bet y otros altos funcionarios del sector ya aceptaron su responsabilidad. En cambio, Netanyahu no ha aceptado públicamente la menor responsabilidad por los hechos. Lo que ha dicho es que se investigará este desastre, todos deberán responder, dijo Netanyahu. Lo único que haré renunciar es a Hamás. Con este discurso bélico, pues no vemos que él vaya a aceptar nunca su responsabilidad. Estaba él colgando de un hilito por su popularidad decreciente, por esta acusación de corrupción, por querer desmantelar el poder judicial allá en Israel cuando se dio el ataque, y por supuesto que él tiene la responsabilidad de proteger al pueblo judío y no lo hizo, y pende de un hilo ahora la popularidad entre cada vez llamados más fuertes de que renuncie a su cargo. Simplemente su principal aliado, que es Estados Unidos, ya está advirtiendo a Israel sobre el apoyo que le puede dar el presidente Joe Biden y sus principales asesores. Dicen que cada vez resultará más difícil perseguir sus objetivos militares en Gaza a medida que se intensifica la protesta mundial por la escala de sufrimiento humanitario en la zona. Joe Biden, el secretario de la Defensa Lloyd Austin y el secretario de Estado Antony Blinken, que por cierto Antony Blinken salió hacia Israel con un mensaje sobre la protección de vidas civiles. Estas tres personas, Joe Biden, el secretario de la Defensa Lloyd Austin y Antony Blinken, han insistido explícitamente en el caso de las recientes conversaciones privadas con los israelíes, diciéndoles que la erosión del apoyo tendrá consecuencias estratégicas nefastas para las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel contra Hamás. Los funcionarios de Estados Unidos creen que hay tiempo limitado para que Israel intente lograr su objetivo declarado de eliminar a Hamás en su actual operación antes de que el revuelo por el sufrimiento humanitario y las víctimas civiles llamen y exijan un alto al fuego y lleguen a un punto de inflexión. Ya sabe que dentro de la administración se reconoce que ese momento puede llegar rápidamente. Algunos de los asesores cercanos al presidente Joe Biden creen que solo quedan un par de semanas, ni siquiera un mes, para que pida públicamente un alto al fuego inmediato por la masacre que está generando Israel en la franja de Gaza. Así es que Estados Unidos ya está advirtiendo a Benjamín Netanyahu
que su apoyo tiene un límite y que el sufrimiento humano que se está ocasionando va a ocasionar de un momento a otro que el mismo Estados Unidos exija un alto al fuego. De este lado del planeta Tierra apareció Claudia Sheinbaum, ya no en sus grandes fotos y videos cargando camiones con víveres para Guerrero, sino dando una explicación de cómo será la elección de candidatos para las gubernaturas en las próximas elecciones. Esto dijo Claudia Sheinbaum. Hola, muy buenas tardes. Quiero platicarles cómo son los procesos para seleccionar a los coordinadores y coordinadoras estatales de los comités de la Cuarta Transformación. Ustedes saben que en Morena y también con nuestros partidos aliados, el PT y el Partido Verde, van a ser seleccionados por encuestas. ¿Quién participa en las encuestas? Pues primero se hicieron consejos estatales en donde se determinaron 2 mujeres y 2 hombres. Pero además la Comisión de Elecciones de Morena hizo un reconocimiento telefónico de quienes iban a participar. Después la Comisión de Encuestas de Morena selecciona a 2 encuestadoras que van a realizar, 2 encuestadoras espejo, y también la propia encuesta de nuestro partido Morena, es decir, son 3 encuestas por cada entidad federativa. Ahí se van a determinar, de acuerdo a la metodología de las encuestas de Morena, quiénes son los que van a representar a los estados. Ahora, el Instituto Nacional Electoral determinó recientemente que de los 9 estados, o de los 8 estados y la Ciudad de México, debe haber 5 mujeres. Entonces, ¿cómo se va a hacer este procedimiento? Pues a partir de lo que determine la Comisión de Elecciones, se va a seleccionar a las mujeres que dentro de su entidad son las más competitivas. Más o menos por ahí va la cosa, por ahí va a ser este método de selección con encuestas y más encuestas, y veamos qué resulta de esta selección. Mientras tanto, el Frente Amplio seguimos esperando qué van a hacer, seguimos esperando cuáles son las decisiones que se van a tomar también respecto a la Ciudad de México. Suponemos que Santiago Taboada, de acuerdo a las últimas encuestas, unas que platicábamos ayer, y lo que está durísimo es la batalla entre Clara Brugada y Omar García Harfuch. Definitivamente yo he dicho aquí que Omar García Harfuch no tiene las credenciales necesarias, no tiene la experiencia para gobernar una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, una de las más conflictivas en el mundo, y Clara Brugada quizá tenga un poco más de experiencia. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ya están claras las reglas por parte de Morena de cómo será la selección de candidatos. Oiga, y otro que apareció y ya está haciendo campaña fue a inaugurar un hospital en la Universidad de Nuevo León, Samuel García, y ya dijo que lo que quiere hacer es sacar a patadas al PAN y al PRI. Escuchen nada más ya en plena campaña a Samuel García de Movimiento Ciudadano. Ya hay que borrar al PRI y al PAN del mapa. Ayúdenme el año que entra a sacarlos del país. Fíjense, todo lo que hemos logrado, todo lo que ha logrado Nuevo León, primer lugar en todo, 42 billones de inversión, 250,000 empleos, cobertura de salud universal, Tesla, 2,000 camiones, 3 nuevas líneas del metro, 6 carreteras, todo con estos bola de en contra. No han hecho más que estorbar, no han hecho más que meter el pie. Nada más están viendo cómo joden y cómo estorban. Y con todo eso, fíjense lo que hemos logrado en 2 años. Imagínense lo que vamos a lograr con esos parásitos fuera de México. Muchas gracias. Bueno, sí, la campaña que inicia de Samuel García, ya hasta la gritan algunos presidente. Y hablando de las elecciones, fíjese que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE advierten los grandes riesgos por este recorte que va a haber en el 2024. Acuérdense que le platicaba yo que frente a la elección más grande en la historia, que hay 20,000 cargos públicos en juego en las próximas elecciones del 2024, el gobierno federal decide recortar un 25% el presupuesto al INE y al Tribunal Electoral. Dicen en el Tribunal Electoral, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial,
que se pueda revisar y reflexionar para que valoren la trascendencia de la propuesta, que sin duda va a generar una gran afectación a las capacidades institucionales frente al número de cargos y la complejidad de este proceso electoral. El Tribunal Electoral había solicitado un presupuesto de 3.890 millones de pesos, pero le quieren dar 3.123 millones de este presupuesto. Y originalmente el INE había solicitado 37.770 millones y le quieren dar 32.767, 5.000 millones de pesos menos. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Presupuesto del INE, recordó que se detalló a los diputados el gasto y se advirtió de los riesgos que presentaba el recorte y sin embargo no le hicieron caso. A nadie le conviene que las elecciones estén en riesgo y que haya un pretexto no solo de que el proceso electoral esté en riesgo, sino que las disputas después de las elecciones que lleguen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también se tarden mucho tiempo en poderlas esclarecer debido a que no van a tener el presupuesto suficiente. No hay que perder de vista esta intención del gobierno federal de recortarle el presupuesto a los organismos autónomos y la afectación que puede tener en las elecciones del 2024. Estaremos atentos. Estamos platicando con Jaime García, el analista político de cabecera de La Dosis Diaria. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Manuel. Buenos días, buen día a quienes nos escuchan. Estábamos escuchando lo que decía Claudia Sheinbaum respecto a cómo va a ser la selección de candidatos, todas las encuestas y todo el tejemaneje de cómo va a estar, y el Frente Amplio pues parece ser que ya está decidido, cuando menos en la Ciudad de México, por Taboada, pero la bronca se les viene encima a Morena porque están al tú por tú en el cierre sobre quién va a ser, si va a ser Harfuch o Clara Brugada. ¿Cómo están las cosas, Jaime? Sí, además de que pospusieron la fecha para dar a conocer quiénes serían las 5 y los 4 candidatos a las distintas gubernaturas que están en disputa en el mes de junio, digamos que Morena entra en una puesta en escena donde es un poco como todos sabemos que no es cierto, pero ellos a veces se lo toman muy en serio. Y me refiero, se lo toman muy en serio porque disponen de herramientas de comunicación para hablar de cosas que no existen y únicamente pasan en esas piezas. ¿A qué me refiero? Tanto la encargada de conducir los trabajos de Morena, posterior a recibir el bastón de mando de manos del presidente, la doctora Claudia Sheinbaum, ha tenido una serie de como estas aclaraciones no pedidas, ¿no? Vamos muy bien, estamos en unidad, aquí no pasa nada, todo en Morena es terso, no estamos poniendo de acuerdo, va a haber encuestas, y vaya, independientemente de que pues, al final del día tienen que comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Además de que suena poco creíble, lo que en realidad o el entre líneas que está ahí, pues es que están muy lejos de ponerse de acuerdo y están muy lejos de tener un proceso terso. En la Ciudad de México, vaya, es la elección, lo hemos dicho, ¿no? Es la elección más importante después de la presidencia de la República por todas las implicaciones que tiene la ciudad, y están dos personajes y dos corrientes, dos formas de entender la política, dos maneras de conducirse con la sociedad al interior del partido Morena, y son el ex jefe de la policía, Omar García Harfuch, y la ex jefa en aquel entonces jefa delegacional, y ya después le tocó ser alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Me gustaría situarme en algo que podría como explicar muy bien cuál es el ánimo, el tono y manera al interior del partido en la capital. Ustedes recordarán que hubo un evento, aquel famoso evento que terminó cancelándose, en donde en teoría iba a llegar Claudia Sheinbaum al estadio de la antigua Ciudad de los Deportes, el Estadio Azul. Al parecer las fuerzas vivas del partido decidieron pues, entrar como en una suerte de brazos caídos y llegaron muy pocas personas. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues vaya, nosotros sabemos, quienes habitamos en la capital, sabemos que, no sé, con el 10% de las personas, no sé, menos del 10% que viven en alguna alcaldía que controle Morena, pues se llena el estadio. El punto es que la gente no acudió y al parecer hubo un déficit, una fisura de comunicación y de colaboración entre los equipos encargados de movilizar a las personas. A partir de ahí comenzó toda una serie de cruces
de acusaciones entre personajes políticos de la capital identificados con Morena. Fueron más los visos de cierto impulso a Clara Brugada. Estuvieron desde comunicadores, gente que trabaja en el mundo de la cultura, políticos, compañeros de partido. Omar García Harfuch parece que decidió apostar por una ruta parecida a la de Claudia Sheinbaum en el sentido de controlar el mercado de las encuestas, publicar una sumatoria de las mismas diciendo que el va arriba. Incluso en esta semana tuvimos una declaración algo en el tono como de es incontrovertible mi triunfo porque pues, yo gano en todas las encuestas. Parece que en la capital sí está en disputa la candidatura por una cuestión muy sencilla. Hay una suerte de grupo político que ya no está dispuesto a decir sí, señor presidente, o sí, señora dueña del bastón de mando. Es decir, Morena va a entrar a una etapa, quizá en el resto de los estados no vaya a ser tan evidente, pero entrará en una etapa donde pues esa frase muy, muy común y muy socorrida de muera el rey, viva el rey, ¿no? Pues parece que ya muchos ven al presidente jubilándose, oyéndose, o tal vez siendo una figura importante, pero ya no acatando los designios del presidente Andrés Manuel. Y pues en el caso de Claudia Sheinbaum parece que esta primera decisión política pues no la está acompañando del todo. Entonces, bueno, en Morena tendrán que definir entre esos dos perfiles, y las consecuencias todavía las consecuencias del evento del Estadio Azul, pues todavía te diría que las vemos. Incluso salió un audio falso del jefe de gobierno Martí Batres, donde pues, también ahí hacía una serie de declaraciones políticas. En fin, parece que las patadas están un poco rudas al interior de Morena en la capital de la ciudad. Sí, bastante rudas. Muy evidente lo que pasó en el Estadio Azul, porque dicen además, porque había anunciado la persona que estaba ahí llevando el evento, ya está aquí la doctora Sheinbaum, y pues nunca apareció en el estrado. Mario Delgado fue el que habló y el que se dedicó a regañar a los que ahí estaban, y dijo que había faltado comunicación, que mucha gente que quería ir ni siquiera se había enterado, y lo cierto es que pues no un poco, sino un mucho, se sienten ya los estirones, el estira y afloja y las patadas abajo de la mesa para definir si será Harfuch, que tú y yo hemos platicado aquí, querido Jaime, no tiene el tamaño para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no tiene la experiencia, y yo creo que Clara Brugada tendría más herramientas para llevar esta ciudad adelante, pero el bastón de mando parece que lo está señalando. Entonces el pleito entre la ex jefa de gobierno y las bases es donde se está poniendo bueno, y vamos a ver qué pasa en los demás estados, porque son 8 gubernaturas cuando menos las que se van a pelear en el 2024, más diputaciones y cargos locales. 20,000 cargos están en juego. Sí, que en los estados también vamos a ver estos cambios de camiseta que son tan comunes en las épocas electorales, donde, insisto, vamos a ver a personajes cuya, digámoslo así, cuya memoria fotográfica encontrará en un lapso de 2 semanas los dos polos, ¿no? En alguna ocasión veremos a algún morenista haciendo campaña por Claudia, y a la siguiente semana estará en las filas del Frente Amplio por México, porque de pronto descubrió que en Morena no hay democracia, sino que hay imposiciones. Y también en el caso del PRI y del PAN, que hemos visto a múltiples políticos que algunos senadores, algunos diputados, de un día para otro deciden como, bueno, pues ya me di cuenta que tal vez todos estos años viví engañado y equivocado, ¿no? Como en el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador por Yucatán, que de pronto pues ya se dio cuenta que el PRI era una cosa muy mala, muy fea, donde no existían buenas formas, y decidió que pues tal vez era momento de apoyar a la Cuarta Transformación vía el Verde. Digamos que el Verde es una suerte es como un periodo de desinfección, ¿no? Es como una cámara sanitizante, y pues ya el Verde después los coloca en Morena. Creo que en la Ciudad de México lo que quedó muy en la superficie de la Ciudad de México es que no jamás discutieron las decisiones que se iban a tomar, más allá de con las bases, con los personajes políticos que han construido el partido. Y no es que le reste valor a las bases, simple y sencillamente pues en Morena tampoco es que sean expertos en decidir mediante asambleas de barrio y mediante asambleas con sectores productivos, pero
creo que esa segunda capita de políticos, de militantes que trabajan en la administración pública local y que pues sí tienen capacidad de articular o de convocar personas o de no convocarlas, de bajar mensajes, en fin, todos estos funcionarios de segundo orden, de segundo rango, pues como que tampoco les consultaron. Entonces, digámoslo así, como la reacción que no esperaban las dirigencias se vio de manifiesto ese día en el Estadio Azul y en muchos otros actos políticos. En semanas pasadas hubo una feria, la Feria del Libro de la Ciudad de México, la que se lleva a cabo en el Zócalo y que es organizada por la Brigada para Leer en Libertad, que tiene a su comando Paco Ignacio Taibo. Y un recorrido que tuve por ahí el fin de semana era de llamar la atención que en la cantidad de foros donde se discutían diversos temas, el rechazo a Omar García Harfuch fue, te diría que unánime. No encontré en una sola de las expresiones públicas de carácter político que se dieron ahí alguien que hablara bien de este perfil. Y otra vez, no tiene que ver con la persona, simplemente en la ciudad pues parece que no nos gusta ya esta suerte del policía bueno, o por lo menos de alguien de ese tipo de formación, porque insisto, el recuerdo de lo que implica alguien que desconoce la ciudad tomando decisiones para impactar a los 10 millones que somos oficialmente y a los 20 que confluimos ahí, como fue el caso de Miguel Mancera, pues te diría que sí dejó en la población una idea de que eso no puede volver a ocurrir. Y entonces pues habrá que esperar esta decisión que se anunciará justo dentro de una semana, pues el día 10 de noviembre, y pues ahí se verá de qué tamaño es te diría como la sensibilidad y la capacidad de articular esas demandas con la toma de decisiones, y parece que a Claudia Sheinbaum le llegó muy rápido esta parte de quizá ella ya perciba que la elección presidencial pueda estar muy inclinada a su favor, lo cual es una realidad, pero esta toma de decisión política en la Ciudad de México sí podría, no poner en riesgo la elección, desde luego, pero sí pondría en entredicho o va a poner a examen, no necesariamente ese liderazgo, pero sí una forma propia de tomar decisiones. Vamos a ver qué pasa y sobre todo también hay que observar y hay que estar atentos a cuál es la voz del presidente, ¿no? Ya que estén definidos estas 5 candidatas y estos 4 candidatos. Por lo pronto parece ser que López Obrador está dejando que Sheinbaum agarre bien el mando, el control, este control que necesita tener sobre el partido, y yo creo que a menos que se pongan las cosas al rojo vivo intervendrá, pero le está dejando que madure, que tome experiencia, porque lo que le va a tocar ya que sea presidente, pues no va a estar fácil. Entonces pues le está como cuidando, pero no está interviniendo hasta ahora López Obrador, porque no es lo mismo el obradorismo sin López Obrador que con él. Claro, y esta parte de la imposición también la vemos en el Frente Amplio por México, en lo que tiene que ver con la Ciudad de México. En la semana vimos, creo que fue el día miércoles, el día martes, una nota en Reforma donde decían, pues ya escogieron a Taboada, Marco Cortés ya casi le dijo a todo el mundo que Taboada es su candidato. Esto tiene 2 aristas muy sencillas y muy rápidas. Cuando hemos visto las últimas encuestas respecto al Frente en la Ciudad de México, la mujer que, pues digamos que no es que tenga grandes números, pero la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón, ha tenido una ruta, pues te diría, de consistencia, en el sentido de hacer 2 cosas muy sencillas para un político, pero que difícilmente las vemos. Tener una propuesta, ella ha sido muy clara en decir, mi propuesta insignia y mi propuesta más exitosa, porque ya ocurre en la alcaldía, es regresar a las estancias infantiles, algo que a nivel de la población tiene buena aceptación, es decir, las estancias infantiles funcionaban para una población en específico. Y la otra cuestión ha sido que ella sí ha dicho con toda claridad, yo quiero ser candidata y voy a ser candidata. ¿Qué le pasó a Lía Limón en la semana? Y por eso es que en el Frente también hay un viso de imposiciones. Sabes que los alcaldes tienen que solicitar licencia ante el Congreso la aprueba o la rechaza. Hasta el día en que Lía solicitó licencia, la habían aprobado para todos, la aprobaban a Sandro Cuevas, la aprobaban a Santiago Taboada, y a Lía la rechazaron. En teoría es por una diferencia política al interior del Congreso local, en donde el Frente o los opositores no estaban dispuestos a aprobar la continuidad de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, y
En consecuencia, no aprobaron la licencia de Lía. ¿A qué me refiero con imposición? Pues que Lía tampoco tuvo el voto de sus eventuales aliados. O sea, hubo algunas ausencias, otros no le votaron la licencia a favor. Entonces hay un fuego amigo. Y entonces en el frente, a pesar de que hoy puedan lucir debilitados, pues sería una muy mala táctica que llegaran todavía más debilitados. ¿Por qué? Pues porque, insisto, no es que Lía Limón sea aclamada por las bases del Frente Amplio por México para que vaya a buscar la candidatura, sino que la candidatura de Santiago Taboada sí podría tener un tono judicial, sí podría tener un tono de carpetas de investigación, producto de ser parte de lo que denominan el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, y que de entrada tiene a varios de sus militantes o a varios de sus perfiles pues en la cárcel, ¿no? Está el caso del exdelegado Cristian von Roerich de la Isla, la hermana de Cristian von Roerich, otro señor de apellido Aridgis. Entonces, pues vaya, Santiago Taboada está ahí, digamos que forma parte de las investigaciones y su nombre seguramente aparecerá en muchas carpetas. Entonces el Frente, vaya, pues tampoco está exento de tener halo de imposición y de, pues por lo menos, ya haber escogido un candidato que no necesariamente goce, en este caso, en el caso de Santiago Taboada, que su candidatura esté exenta de procesos jurídicos, pues que de entrada lo vayan a poner en un muy mal lugar cuando él esté intentando conseguir el voto de la gente. Cada vez que platicamos, Jaime, se pone más intensa la conversación. Yo creo que los viernes vamos a tener que hacerlo, el programa de la dosis diaria, solo de plática contigo, porque se va a poner muy intenso. Ya nos comió el tiempo por lo pronto, Jaime, pero no está fácil. La Ciudad de México es solamente el viso de lo que está pasando también en los estados y vamos a seguirlo muy de cerca. Ya casi se acaba el tiempo, ya va a ser tiempo de empezar las precampañas y todavía no decidimos candidatos. Así es de que vamos a seguirlo de cerca, Jaime. Por lo pronto, buen fin de semana. Buen fin de semana, Manuel. Que haya suerte. Saludos a todos. Suerte. Se acerca ya el final del año y con este cierre de fin de año es importantísimo estar preparados con nuestros dictámenes finales del 2023, ver cómo cierra el año en términos contables en nuestra empresa, y para ello quisimos platicar con María Teresa Cruz, quien es la socia directora de esta gran firma de La Paz Costemalle DFK. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Manuel. Bien, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. No, hombre, con mucho gusto. María Teresa es miembro de la Comisión Técnica de Calidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Eres, por supuesto, contador público certificado de la UNAM y profesionista certificada en contabilidad y auditoría gubernamental, y como socia directora de La Paz Costemalle DFK, nos parece importantísimo platicar contigo brevemente, si nos puedes decir a lo mejor cuáles son los 5 puntos que tenemos que tener en cuenta en nuestras empresas para tener un gran cierre de ejercicio en este 2023, María Teresa. Sí, gracias, con todo gusto. Efectivamente estamos ya a menos de un mes de que llegue diciembre, un mes importante para las empresas en el cierre de sus operaciones, tanto económicas como administrativas y fiscales. Algunos puntos a considerar, y que el área sobre todo de finanzas es quien se coordina todas estas actividades, debe tomar en cuenta. Primero, te diría, es la recopilación y organización de la documentación. Esto es revisar que tengamos toda la documentación que soporte las operaciones que se llevaron a cabo durante el año. Estados de cuentas, CFDIs, algunos comprobantes, que los registros contables estén al día, que se cuente con todas las actas y alguna información que a veces pasamos por alto. Ahora, es importante que esta recopilación de información se lleve a cabo durante el año. Esto para evitar cargas de trabajo al cierre del ejercicio, que a veces distrae mucho de otras operaciones que efectivamente se tienen que realizar hasta final del año. Te interrumpo tantito, sí, María Teresa, porque me imagino que tu despacho siempre, cuando acaba el ejercicio, y en de La Paz Costemalle, pues pasa como en todos lados, que al final te queremos dar un montón de documentos y queremos que resuelvas todo en el último tramo del año, y eso complica mucho la actividad en los despachos contables. Hay que tenerlos mes con mes, semana con semana, para que pues sea más limpio ya tu trabajo a final del año. Efectivamente, y no solamente es trabajo para el despacho o quien lleve a cabo el cierre contable,
sino también para la propia administración de la empresa. Muchas veces no se elaboran las actas, no se elaboran los contratos, no se elaboran algunos evidencia de la prestación del servicio, no los tenemos al final del ejercicio, y para poder cerrar el despacho contable va a requerir a la administración tener toda esa información, y también pues es carga de trabajo para la administración de la empresa. Sí, por supuesto. En segundo punto, pues bueno, todos estos documentos que te vamos a dar, que le vamos a dar al despacho contable, pues hay que ver que toda la información esté revisada y se ajuste a los estados financieros, ¿verdad? Efectivamente, ese es el segundo punto, es revisar cada una de las cuentas contables, que no haya partidas antiguas, que estén depuradas las cuentas. Es necesario hacer una revisión minuciosa de los registros contables para tener la certeza de que los datos que se tienen en las cuentas contables son correctas, y de ser necesario corregir algún registro contable, ajustarlo, conciliar cuentas. Hay muchas veces tenemos que conciliar con cuentas operativas que llevan a cabo las áreas operativas con registros contables, y eso es indispensable realizarlo al cierre del ejercicio. Como punto número 3 tenemos el cumplimiento fiscal y legal. Todos sabemos que al final del ejercicio se tiene que, o más bien en marzo del siguiente año, tenemos que presentar la declaración anual, y es importante, como parte de las tareas de cierre, es revisar que se haya dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, que hayamos presentado todas las declaraciones, que los pagos provisionales estén correctos, que se hayan pagado todos los impuestos atrasados si es que los hubiera, y preparar la determinación del impuesto que se va a pagar en el siguiente año, a más tardar 31 de marzo, como lo establecen las disposiciones fiscales. Aquí es importante revisar que hayamos dado cumplimiento con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hayamos aprovechado todas las deducciones o beneficios fiscales que nos otorga la propia ley, y que hayamos dado tratamiento correcto a las operaciones dependiendo del giro de la empresa. Otro punto importante, el punto número 4, evaluar el desempeño empresarial de la empresa. Es decir, en la parte financiera, ahí sobre todo la alta dirección es quien analiza o hace una revisión de cómo fue el desempeño empresarial de la empresa. Se deben de analizar los estados financieros, ver el cumplimiento del presupuesto, cumplimiento de metas, su liquidez, hacer razones financieras, de ver cómo están su financiamiento, y analizar básicamente el desempeño financiero y operativo de la empresa. Esto les va a permitir identificar algunas áreas de mejora y oportunidades de crecimiento para el futuro. También es importante pues que revisen cuál fue su rentabilidad, cuál fue su el resultado operativo de la empresa. Esto para el que les va a permitir diseñar estrategias para el año que viene. Es importantísimo tener una planeación para el siguiente año, que ese es el quinto punto, ¿verdad? Efectivamente, el quinto punto es, ahora, con los resultados que ya obtuve en el cierre 2023, que estamos viendo en este caso, es cómo voy a planear o cuál va a ser mi planeación estratégica para el siguiente ejercicio. Esto va a permitir diseñar su plan estratégico que van a aplicar en el siguiente año en relación al desempeño que tuvieron, y pues establecer metas y objetivos en base a los resultados y a la realidad que vivió la empresa. Preparar sus presupuestos, hacer su plan estratégico, analizar con qué recursos se cuentan para el cumplimiento de estos objetivos. Sí, me parece que el cierre económico administrativo del año es fundamental, no solo para saber cómo cerramos, para saber cómo estuvo el desempeño de nuestra empresa, sino también nos permite hacer una planificación. A mucha gente, a muchos empresarios no les gusta hablar de estos temas, no les gusta, lo dejan al final, y luego hay que hacer pago de impuestos atrasados, declaraciones atrasadas. Entonces es bien importante. María Teresa Cruz, la contadora María Teresa Cruz, quien es socia directora de La Paz Costemalle DFK, pues nos da estos 5 puntos importantísimos. María Teresa, ¿dónde se puede poner en contacto la gente contigo si quieren apoyo y ayuda en este cierre
de 2023? Estamos a sus órdenes en De La Paz Costemalle DFK en www.delapazcostemalle.com.mx. Ahí nos pueden localizar y con todo gusto les podemos ayudar a orientarles o hacerles su cierre económico para 2023 y estar preparados en 2024. Importantísimo, este cierre económico debe ser oportuno. Entre más pegado al cierre tengamos ese cierre económico, sería ideal porque nos permite tomar decisiones para el próximo año. Estamos ya con el tiempo encima, ya es noviembre, ya estamos a nada, ya vemos llegar a Navidad, así es de que pónganse en contacto con De La Paz Costemalle, con María Teresa Cruz. Ellos son un despacho fiscal contable que le va a ayudar a cerrar feliz este año y a tener una planeación para el 2024 de verdad muy exitoso. María Teresa, muchísimas gracias por tus consejos, por tu información y estaremos en contacto. A sus órdenes, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y usted cómo va? ¿Cómo va con su cierre fiscal? No lo deje para el último momento, aproveche y empiece ya de una vez, porque el tiempo se nos viene encima. Como se nos vino encima el tiempo en la dosis diaria de hoy, esta fue su dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez. Ya sabe que puede estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, la dosis diaria X, a través de Facebook y X antes Twitter. Escúchenos en Spotify, en Apple Podcasts, ahí donde usted escuche su podcast favorito. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.